De Lucas capítulo 22. Versículos del 39 al 46. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El versículo que he elegido para mi sermón es el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos y amigos, en el Salmo 41 había lirios dorados que desprendían mirra olorosa y suave, y florecían en hermosos jardines al borde de palacios de marfil, nos dice el salmista. En este, en cambio, tenemos el lirio entre espinas. El lirio del valle hermoso floreciendo en el jardín de Getsemaní. Pocos seres han sido hechos partícipes de las aflicciones del Getsemaní. La mayoría de los discípulos no estaba allí. Carecían de la suficiente madurez en la gracia para ser admitidos a contemplar los misterios de la agonía. Ocupados en sus propios hogares con la fiesta de la Pascua, representan a muchos seres que viven según la letra, pero que son simples bebés lactantes con respecto al espíritu del Evangelio. Los muros de Getsemaní tipifican adecuadamente esa debilidad en la gracia que esconde de la mirada de los creyentes ordinarios las más profundas maravillas de la comunión. A 11 discípulos le fue concedido el privilegio de entrar en Getsemaní y ver aquel grandioso espectáculo. De los 11, 8 se quedaron a cierta distancia, tenían compañerismo, pero no era la íntima comunión a la que son admitidos los hombres que son grandemente amados. Únicamente 3 discípulos muy favorecidos, que habían estado con él en el monte de la Transfiguración y que habían presenciado el milagro vivificador en la casa de Jairo, únicamente esos 3 se acercaron al velo de su misteriosa angustia, pero dentro de ese velo ni siquiera ellos debían penetrar, pues tuvieron que permanecer a la distancia de un tiro de piedra. Solo el Señor debía pisar el lagar, y de los pueblos nadie había con él, nos dice la Escritura. Pedro y los 2 hijos de Zebedeo representan a los pocos santos eminentes, experimentados e instruidos en la gracia, que pudieran ser descritos como padres. Habiendo pasado mucho tiempo a solas con él, pueden leer su corazón mucho mejor que aquellos que meramente lo ven en medio de la multitud. A ciertos espíritus selectos, para el bien de otros y para su propio fortalecimiento, para enfrentar algún conflicto fiero, especial y futuro, les es dado entrar en el círculo íntimo y oír las súplicas del sufriente sumo sacerdote. Son hechos partícipes de sus padecimientos y llegan a ser semejantes a él en su muerte. Con todo, incluso ellos, los elegidos entre los elegidos, esos escogidos especiales, favoritos entre los cortesanos del rey, incluso ellos no pueden penetrar en los lugares secretos del dolor del Salvador, como para comprender todas sus agonías. Puesto que por experimentado que fueran estos hombres, no es posible que ningún creyente supiera por sí mismo todo lo que nuestro Señor soportó en el lugar del trapiche de aceitunas, cuando fue presionado entre la muela y la solera del molino, el sufrimiento mental y de la malicia infernal, pues esta está claramente más allá de la capacidad
de cualquier hombre o incluso de cualquier predicador para exponerlo ante ustedes. El propio Jesús tiene que darles el acceso a los prodigios del Getsemaní. En cuanto a mí, lo único que puedo hacer es abrirles la verja e invitarlos a entrar en el huerto, pidiéndoles que quiten el calzado de sus pies, pues el lugar en que ustedes están, tierra santa es. Yo no me encuentro entre los 3 elegidos para estar cerca del Maestro en sus horas más oscuras, pues yo creo que solo he llegado a estar en el grupo de los 8, pero desde allí he podido oír los gemidos del varón de dolores. Es posible que algunos de ustedes, mis hermanos, hayan aprendido mucho más que yo en estos asuntos, pero espero que no se negarán a escuchar de nuevo el estruendo de las muchas aguas que procuraron apagar el amor del grandioso esposo de nuestras almas, pero no pudieron. Y varios asuntos solicitan nuestra breve consideración. Que el Espíritu Santo infunda luz en nuestros pensamientos y vida en nuestras palabras. Hermano y amigo, si se te hubiese permitido entrar dentro del huerto y estar cerca de Cristo, tan cerca que aún en la oscuridad de la noche hubieras podido identificar su bendito rostro, ¿qué hubieras contemplado allí? ¿Qué hubieras contemplado en esa oscura noche? Pues hermanos y amigos, acérquense y contemplen la indecible congoja del Salvador. Diversas palabras en la Escritura expresan las emociones de aquella noche dolorosa. Juan transcribe unas palabras de nuestro Señor dichas 4 días antes de su pasión. Ahora está turbada mi alma, decía el Señor. Cuando advirtió los nubarrones que se avecinaban, casi no sabía dónde volverse y exclamó: ¿y qué diré ahora? Mateo dice de él: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sobre la palabra griega traducida como angustiarse en gran manera, Thomas Goodwin comenta que en la agonía del Salvador hubo algo de confusión mental, puesto que la raíz de la palabra significa apartado del pueblo, es decir, hombres en confusión mental, separados de la humanidad. Y yo, sin querer, me venía a la mente otra vez como el endemoniado de Gadareno, que estaba en confusión mental, apartado de todos los hombres. Pues ahí estaba el Señor, en su mente había una confusión total. Mateo describe que el propio Salvador dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aquí la palabra griega quiere decir rodeado, circundado, sobrecogido de dolor. Fue sumergido por completo en la angustia y no tenía ningún respiradero. Es la fuerte expresión de Goodwin. El pecado no deja ningún resquicio por donde pueda entrar el consuelo. Y por tanto, quien carga con el pecado tiene que estar enteramente inmerso en el dolor. Marcos escribe que comenzó a entristecerse y a angustiarse. En este caso, la palabra griega con un prefijo que es ek, describe un entristecimiento extremo, como el de Moisés, cuando estuvo espantado y temblando en el monte. Lucas usa el fuerte lenguaje de mi texto, estando en agonía. Estas expresiones, cada una de ellas es digna de ser el tema de un sermón. Bastan para mostrar que el dolor del Salvador era de un carácter sumamente extraordinario, justificando de sobra la exclamación profética: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Para nosotros su condición en la desventura no tiene comparación. Nadie ha sido importunado por los poderes del mal como el Señor Jesucristo fue. Es como si los poderes del infierno hubiesen mandado a sus legiones diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el Rey de Israel. Hermanos, si profesáramos entender todas las fuentes de la agonía de nuestro Señor, la sabiduría nos tendría que reprender con la pregunta: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? Lo único que podemos hacer es mirar las causas reveladas del dolor. Ese dolor brotó en parte del horror de su alma
al comprender plenamente el significado del pecado. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando por primera vez fueron convencidos de pecado y lo vieron como algo extremadamente pecaminoso, a pesar de que la percepción de su pecado era débil en comparación con su verdadera atrocidad? Con todo, el horror se apoderó de ustedes. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron convencidos de pecado? ¿Recuerdan aquellas noches de insomnio? ¿Esos días de turbación? Dijeron como el salmista: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Esto es una experiencia que todo aquel que dice que es creyente tiene que haber pasado. No estoy hablando de chicos y chicas que nacen en un hogar cristiano y sabemos que, bueno, pero es que la mayoría de nosotros no hemos crecido en un hogar cristiano. Esto es una experiencia que todo aquel es un antes y un después. Tiene que haber pasado por ello. Pues hermanos, nuestro bendito Señor vio al pecado en su negrura natural. Era natural que se apoderara de él el terror, pues una visión de pecado tiene que ser mucho más atroz que una visión del infierno, que no es sino su engendro. Otra profunda fuente de dolor que se encontraba en el hecho de que Cristo asumía entonces más plenamente su posición oficial con respecto al pecado. Hermanos, la Escritura nos dice que Cristo fue hecho pecado. Oigan la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquella noche se cumplieron las palabras de Isaías: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces estuvo como quien cargó con el pecado, el sustituto aceptado por la justicia divina para que soportara todo el peso de la ira divina y no tuviéramos que soportarlo nosotros. En aquella hora el cielo lo miró ubicado en el lugar del pecador y lo trató como el hombre pecador merecía ser tratado con creces. Amigos, cuando el inmaculado Cordero de Dios se vio a sí mismo en el lugar del culpable, cuando no pudo repudiar ese lugar porque él lo había aceptado voluntariamente para salvar a sus elegidos, ¿qué no debe haber sentido su alma? ¿Cómo debe haberse escandalizado su naturaleza perfecta por una asociación tan estrecha con la iniquidad? Repito, fue hecho pecado. Creo que en aquel momento nuestro Señor tenía una clara visión de toda la vergüenza y del sufrimiento de su crucifixión. La agonía no fue sino una de las primeras gotas del tremendo aguacero que se descargó sobre su cabeza. Él vio de antemano la inminente llegada del discípulo traidor, la captura por los alguaciles, los simulacros del juicio ante el Sanedrín, ante Pilato y ante Herodes. Vio de antemano los azotes y los golpes, la corona de espinas, las injurias y los esputos. Anticipó, o cuando contempló la vergüenza y la humillación a la que iba a ser expuesto, él anticipó en ese lugar, en Getsemaní, cómo repartirían sus ropas y estaría literalmente desnudo, clavado en la cruz. Todo esto se le vino a la mente a nuestro Señor Jesucristo. Y como es una ley general de nuestra naturaleza, que la visión anticipada de un juicio es más aflictiva que el juicio mismo, lo que nosotros podemos anticipar en nuestra mente, nos puede afligir más que ya una vez que ya estamos dentro del juicio. Podemos concebir por qué razón aquel que no respondió ni una sola palabra cuando se encontraba en medio del conflicto, no pudo reprimirse del llanto amargo y de las lágrimas ante la perspectiva del juicio. Queridos amigos y hermanos, si pudieran revivir ante el ojo de su mente los terribles incidentes de su muerte, el acoso a través de las calles de Jerusalén, la crucifixión, la fiebre, la sed y sobre todo el desamparo de su Dios, no pueden sorprenderse de que comenzara a angustiarse y a estar muy entristecido. Pero posiblemente una raíz, mejor dicho, un árbol todavía más feroz de amargura, era esta:
que en ese momento su padre comenzó a retirar su presencia de él. La sombra de ese gran eclipse comenzó a caer sobre su espíritu cuando se arrodilló en aquella fría noche en medio de los olivos de Getsemaní. Los consuelos perceptibles que habían alegrado su espíritu le fueron retirados. Aquella bendita aplicación de las promesas que Cristo Jesús necesitaba como hombre le fue suprimida. Todo lo que entendemos por el término las consolaciones de Dios fueron ocultadas a sus ojos. Desde ese momento ya no se escuchó ninguna voz del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Quedó sin la ayuda de nadie para contender por la liberación del hombre. Leemos que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, como el último haz de compasión procedente del cielo. Dios se mantuvo como si hubiera sido un espectador indiferente, o más bien como si hubiera sido un adversario, porque como hiere un enemigo, lo hirió con azote de adversario cruel. Pero hermanos, la cima del sufrimiento del Salvador en el huerto estribó en las tentaciones de Satanás. Es ahora, por sobre cualquier momento de su vida, incluso sobrepasando al conflicto de los 40 días en el desierto, fue el momento de su tentación. Esta es vuestra hora, dijo el Señor Jesucristo, y la hora de la potestad de las tinieblas. Cerca de esa hora él pudo decir enfáticamente: viene el príncipe de este mundo. Ese fue su último combate cuerpo a cuerpo contra todas las huestes del infierno. Y allí tuvo que sudar grandes gotas de sangre antes de poder alcanzar la victoria. Así que, hermanos, hemos echado un vistazo a las fuentes del grande abismo que fueron rotas cuando las aguas de la aflicción inundaron el alma de nuestro Redentor. Y, hermanos, veamos una especial lección antes de dejar esta contemplación. No tenemos, hermanos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos, hermanos. Tenemos uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado, hermanos, en todo en nuestra semejanza, en su humanidad, en todo. Tenemos, hermanos, un sumo sacerdote, pero sin pecado. Acerquémonos, nos dice la Escritura. Acércate, acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pensemos que ningún sufrimiento puede ser desconocido para él, hermanos. Ninguno, porque todo él fue tentado en todo. Nosotros simplemente corremos con los de a pie, pero él tuvo que contender con gente de a caballo. Nosotros únicamente pasamos por las aguas de la aflicción hasta los tobillos. ¿Qué pruebas tenemos? Él tuvo que dar brazadas en medio de las crecidas aguas agitadas del Jordán. En medio de una tormenta él tuvo que estar nadando. Él nunca dejará de socorrer a su pueblo cuando es tentado. Tal como se dijo en la antigüedad: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Esa es nuestra lección para nuestro primer punto. Acerquémonos a él. A continuación pasemos a contemplar la tentación de nuestro Señor. Al inicio de su carrera, la serpiente comenzó a mordisquear el talón del liberador prometido. Y ahora, conforme se aproximaba el momento en que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, ese dragón antiguo hizo un desesperado intento en contra de su gran destructor. No es posible, hermanos, que levantemos el velo que la revelación ha corrido, pero podemos formarnos una vaga idea de las sugerencias con las que Satanás tentó a nuestro Señor. Sin embargo, antes de intentar pintar este cuadro ante ustedes, hemos de comentar a manera de advertencia que independientemente de lo que Satanás pudiera haberle sugerido a nuestro Señor, su perfecta naturaleza no se sometió a ello en ningún grado para pecar.
No cabe duda de que las tentaciones fueron de la naturaleza más malévola, pero no dejaron ninguna mancha ni imperfección en aquel que permaneció siendo todavía señalado entre 10.000. El príncipe de este mundo vino, pero no tenía nada en Cristo. Generó las chispas, pero no pudieron caer. Como en nuestro caso, que cuando se generan las chispas caen en madera seca y se prende rápidamente. Pero a él fue como si cayeran en el mar y se apagaron de inmediato. Lanzó las flechas de fuego, pero ni siquiera pudieron provocar cicatrices en la carne de Cristo. Acertaron en el escudo de su naturaleza perfectamente justa y cayeron con sus puntas rotas para confusión del enemigo. Pero ¿cuáles creen ustedes que fueron esas tentaciones? ¿Cómo tentó el diablo a Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Pues hermanos, por ciertas pistas disponibles, tengo la impresión de que fueron más o menos algo así. Hubo primero una tentación para que dejara sin concluir la obra que el Señor vino a hacer. Y podemos concluir esto partiendo de la oración que el Señor hizo a su Padre. Si es posible, pase de mí esta copa. Pudo haber sido así. Hijo de Dios, le dijo el tentador, ¿así es la cosa? ¿Eres realmente llamado a cargar con el pecado del hombre? ¿Con que Dios ha dicho, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso? ¿Y eres tú el escogido de Dios para llevar toda esa carga? Mira tu debilidad. Estás sudando aún ahora grandes gotas de sangre. Seguramente no eres tú aquel a quien el Padre ha ordenado que sea poderoso para salvar. Y si así lo fueras, ¿qué ganarías con eso? ¿De qué te servirá? Tú ya tienes suficiente gloria. Mira que aquellos por quienes te vas a ofrecer como un sacrificio son unos infieles y unos cobardes. Tus mejores amigos duermen a tu lado cuando estás más necesitado de su consuelo. Tu tesorero Judas se apresura para traicionarte por el precio de un esclavo común. El mundo por el que te sacrificas va a descartar tu nombre como algo maligno. ¿Y cuánto vale tu iglesia, por la que pagas el precio del rescate? Un tropel de mortales. Tu divinidad podría crear seres semejantes en cualquier momento que te pluguiera. Entonces, ¿por qué necesitas derramar tu alma hasta la muerte? Este tipo de argumentos usaría Satanás. La astucia infernal de uno que para entonces había estado tentando a los hombres durante miles de años. Sabría cómo inventar todo tipo de maldades. Satanás derramaría sobre el Salvador los carbones más ardientes del infierno. Y fue por luchar contra esta tentación, entre otras, que estando en agonía, nuestro Salvador oró más intensamente. Y la Escritura deja entrever que nuestro Señor fue asaltado por el temor de que su fuerza no fuera suficiente. Por eso dice la Escritura que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo entonces fue oído al Señor? Le fue enviado un ángel que lo fortaleció. Su temor entonces probablemente fue producido por un sentido de debilidad. Por eso tuvo que ir el ángel a fortalecer al Señor. Podemos imaginar que el maligno diablo le susurraría al oído algo parecido a esto. Tú toleras ser castigado por Dios y ser aborrecido por los hombres. Pero el reproche ya ha quebrantado ya tu corazón. ¿Cómo habrás de soportar ser puesto en vergüenza públicamente y ser llevado fuera de la ciudad como algo inmundo? ¿Cómo soportarás ver llorar a tus allegados y ver el corazón quebrantado de tu madre cuando estén al pie de la cruz? Tu espíritu delicado y sensible se acobardará ante eso. En cuanto a tu cuerpo, ya está enflaquecido. Tus largos ayunos te han debilitado mucho. La muerte hará presa de ti mucho antes que tu obra sea cumplida. Seguramente vas a fracasar, Dios te ha desamparado. Ahora te perseguirán y te apresarán. Entregarán tu alma al león y tu vida al perro. Luego el diablo le pintaría todos los sufrimientos de la crucifixión y le diría, ¿está firme tu corazón?
¿Serán fuertes tus manos en el momento en que el Señor proceda contra ti? Consideren, hermanos, que la tentación de Satanás no está dirigida contra la deidad, sino contra la humanidad de Cristo. Y por tanto el maligno se concentraría en la debilidad del hombre, de Cristo hombre. ¿Acaso tú mismo no dijiste: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo? ¿Podrás tú resistir cuando las nubes de la ira se junten a tu alrededor? No puedes ser, tú no podrás beber este vaso, ni ser bautizado con este bautismo. De esta manera creemos que fue tentado nuestro Maestro en Getsemaní. Pero miren, hermanos, Él no cede. Él no cede. Estando en una agonía, la palabra significa en una lucha. Él lucha con el tentador igual que Jacob luchó con el ángel en Peniel. Él no se sometió a las burlas dirigidas en contra de su debilidad. El Señor dijo: yo soy fuerte en la fortaleza de mi deidad y voy a vencerte. Y con todo la tentación fue tan terrible que para dominarla, su depresión mental le provocó un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Posiblemente también la tentación pudo haber provenido de una sugerencia del diablo en el sentido de que estaba completamente desamparado nuestro Señor. Totalmente desamparado. Yo no lo sé, hermanos, tal vez pudiera haber tribulaciones más severas que esta, pero seguramente esta es una de las peores: ser abandonado por completo. Ser abandonado, el sentido profundo de completo abandono, de que estás solo, abandonado. Seguramente Satanás le dijo, siseando entre los dientes: mira, no tienes ni un amigo. Estás solo. Mira a lo alto, al cielo, y verás que tu Padre cerró contra ti su corazón. Ni un solo ángel en los atrios de tu Padre extenderá su mano para ayudarte. Mira por allá, y ni uno solo de aquellos espíritus que honraron tu nacimiento intervendrá para proteger tu vida. Todo el cielo es falso para ti. Te has quedado solo. Solo. Y en cuanto a la tierra, ¿acaso no están todos los hombres sedientos de tu sangre? ¿No estará contento el judío al ver tu carne traspasada por los clavos? ¿Y no sentirá un placer maligno el romano cuando tú, el rey de los judíos, estés clavado en la cruz? No tienes ningún amigo entre las naciones. Los altos poderosos se burlan de ti, los pobres te sacan sus lenguas en son de escarnio. Y estando en tu mejor condición no tenías donde recostar tu cabeza, y ahora no tienes ningún lugar para que se te brinde abrigo. Mira a los compañeros con los que juntos te comunicabas dulcemente los secretos, ¿para qué sirven? Mira a tu hermano Santiago, mira allí a tu amado discípulo Juan y a tu valiente apóstol Pedro. Duermen, duermen. Y esos 8, como duermen los cobardes. Tú estás sumido en tus sufrimientos. ¿Y dónde están los otros 500? Te han olvidado. Y mañana estarán en sus tiendas. No te queda ningún amigo ni en el cielo ni en la tierra. Esa pudo haber sido la tentación. Pienso que pudo haber sido esa porque la aparición de un ángel, para fortalecerlo, suprimió ese miedo. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ya no estuvo solo, sino que el cielo estaba con él. Tal vez esta fuera más verdaderamente la razón por la que fue 3 veces a mirar a sus discípulos. Me parece que así miraba Cristo a Pedro y a Santiago y a Juan, como si dijera: no, todos, aún no se han perdido todos, quedan 3. Y viéndolos como el tipo de toda la iglesia, parecía decir: voy a vencer, voy a tener dominio, voy a luchar incluso hasta la sangre, voy a pagar el precio del rescate y voy a librar a mis amados de su enemigo. Y esto pudo ser la razón por la que se acercara 3 veces a sus discípulos, los que estaban a un tiro de piedra, como lo expresó Hart, un comentarista. Hacia atrás y hacia adelante corrió 3 veces como si buscara alguna ayuda del hombre.
Quería ver por sí mismo si era realmente cierto que todos los hombres lo habían abandonado. Los encontró durmiendo a todos, pero tal vez recibió algún débil consuelo pensando que estaban dormidos no por traición, sino por causa de la tristeza y porque el espíritu, la verdad, estaba dispuesto, pero la carne era débil. Pensamos que también Satanás atacó al Señor con escarnio. Y ustedes saben con qué disfraz puede vestir el tentador de nuestras almas el escarnio y cuán amargamente sarcástico puede ser al hacer la insinuación. Tú, le diría al diablo, serás incapaz de lograr la redención de tu pueblo. Tu gran benevolencia provocará una mofa y tus seres amados perecerán. Tú no prevalecerás para salvarlos de mi ocasión. Tus ovejas esparcidas seguramente serán mi presa y tú no puedes librarlas de mi mano. Tú no puedes hacerlo. Tú eres incapaz de llevar a lo alto a esta muchedumbre numerosa. Van a perecer. Todas ellas te olvidarán. Nunca verás el fruto de la aflicción de tu alma. Tu fin deseado no será alcanzado nunca. Tú serás por siempre el hombre que comenzó a construir, pero no fue capaz de concluir. Podrían ser esas las tentaciones del diablo hacia nuestro Señor. Si pueden hacerse una idea más completa a ustedes acerca de lo que fueron esas tentaciones que difieren de estas, pues me dará mucho gusto también que lo hagan y podamos conversar de ello. Con esta última lección dejo el punto. Oren para que no entren en tentación. Oremos, hermanos, para que no entremos en tentación. Esta es la propia expresión de Cristo. Es su propia conclusión derivada de esta tribulación. Todos ustedes han leído la escena que pinta John Bunyan respecto a la lucha de Cristiano con Napoleón. Ese maestro de la pintura lo ha bosquejado de una manera muy vívida en el librito. No sé si lo has leído alguna vez. Si no, pues te animo a que lo hagas. El peregrino. Dice que este doloroso combate duró medio día, hasta que Cristiano estaba casi exhausto, peleando con Napoleón. No ofreció buen semblante hasta que advirtió que había herido a Napoleón con su espada de 2 filos. Entonces dice que sonrió mirar lo alto y vio el espectáculo más terrible que jamás había visto. Ese es el significado de la oración: no nos metas en tentación. Ustedes que van temerariamente a donde son tentados, ustedes que se ponen a sí mismos donde tienta el diablo para que los tiente, pongan atención al ejemplo del Maestro. Él suda grandes gotas de sangre cuando es tentado. Así que pídenle a Dios que los libre de tal tribulación. Oren pidiendo cada mañana y cada día: no nos metas en tentación. Y contemplen también, hermanos, siguiente punto, el sudor sangriento. Leemos que era su sudor como grandes gotas de sangre. Debido a esto, unos cuantos escritores han supuesto que el sudor no era realmente sangre, sino que tenía la apariencia de sangre, porque dice el texto que era su sudor como grandes gotas de sangre. Esa interpretación, sin embargo, ha sido rechazada por la mayoría de los comentaristas desde Agustín de Hipona en adelante. Y generalmente se afirma que la palabra como no solo expresa la semejanza a la sangre, sino que expresa que era real y literalmente sangre. Encontramos el uso de esa misma palabra en el texto: vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahora bien, claramente eso no quiere decir que Cristo era como el unigénito del Padre, puesto que lo era realmente. De tal manera que en general esta expresión de la Santa Escritura indica no una mera semejanza con algo, sino la cosa misma. Creemos entonces que Cristo sudó realmente sangre. Y hermanos, no nos vamos a meter, yo no soy médico y no sé tampoco científicamente el porqué, pero la presión mental que se originó en su lucha con la tentación y la aplicación de toda su fuerza con el fin de frustrar la tentación de Satanás, infundió en su cuerpo una excitación tal que sus poros expulsaron grandes gotas de sangre que cayeron a la tierra. Y eso demuestra cuán tremendo debe haber sido el peso del pecado, pues fue capaz de aplastar de tal manera al Salvador que destiló gotas de sangre. Esto demuestra también, hermanos,
el tremendo poder de su amor. Es una excelente observación la de un puritano inglés que se llamaba Isaac Ambrose, que él decía que la goma que suda del árbol, que no es cortado, es siempre la mejor. Y ese precioso árbol, el alcanforero, produjo las especies más dulces cuando fue herido por los látigos llenos de nudo y cuando fue perforado por los clavos en la cruz. Pero vean aquí en Getsemaní que produce su mejor especia cuando no hay látigo, ni clavo, ni herida. Esto expone el carácter voluntario de los sufrimientos de Cristo, puesto que aun sin la intervención de una lanza, la sangre fluía libremente. No había necesidad de aplicar el cuchillo, fluyó espontáneamente. Vean a nuestro Salvador en su agonía. Está tan completamente ajeno de sí que en vez de que su agonía impulse su sangre al corazón, que sería lo natural cuando estamos nerviosos en agonía, para alimentar nuestro corazón, la impulsa fuera para regar la tierra. La agonía de Cristo, en la medida que lo derrama a Él sobre la tierra, prefigura la plenitud de la ofrenda que hizo por los hombres. ¿No perciben, hermanos, cuán intensa debe haber sido la lucha por la que pasó y no oyen su voz para ustedes? Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A alguno de nosotros nos ha tocado experimentar severas tentaciones. De otra manera no sabíamos cómo enseñar a otros. Tan severas que al luchar contra ellas, pues ha brotado en nuestra frente un sudor frío. Hemos oído que se le ha permitido a Satanás que los pruebe a algunos de ustedes con una tentación a blasfemar contra Cristo. O se le es permitido que nos ataque con alguna lascivia, aunque odiemos y despreciemos su simple pensamiento y hemos preferido perder no nuestra mano derecha, sino nuestro brazo derecho, antes que entregarnos a ella. Con todo vendrá y nos acosará y nos perseguirá y nos atormentará. Luchen contra eso hasta sudar grandes gotas de sangre si es preciso. Ninguno de ustedes debería decir no pude evitarlo, fui tentado. Persistan. Esta es la lección de nuestro maestro. Persistan, prefieran resistir hasta sudar sangre antes que pecar, antes que ceder. No digan me vi tan presionado por eso, se adaptó tanto a mi temperamento natural que no pude evitar caer en la tentación. Miren al gran apóstol y sumo sacerdote de sus almas y suden hasta que la sangre, en vez de ceder ante el gran tentador de sus almas, suden sangre. Oren para no caer en tentación, de manera que cuando entren en ella puedan decir con confianza: Señor, yo no busqué esto, por tanto ayúdame a vencerla por causa de tu nombre. Pero resistan, hermanos, resistamos a la tentación, como el Señor resistió en su humanidad. En cuarto lugar, quiero que noten la oración del Salvador. Hermanos, cuando somos tentados y deseamos vencer, la mejor arma que tenemos es la oración. Es la oración. Cuando no puedan usar la espada y el escudo, hagan uso de la famosa arma de toda oración. Eso hizo el Salvador de ustedes, orar. Él oraba más intensamente. Consideremos su oración, porque será de ayuda para nosotros cuando nos hallemos en tentación. Fue una oración solitaria. Se apartó incluso de sus 3 mejores amigos a una distancia de un tiro de piedra. Así que, creyente, especialmente en la tentación, entrégate a mucha oración, pero a oración solitaria. Solitaria. Así como la oración privada es la llave para abrir el cielo, es también la llave para cerrar las puertas del infierno. Así como es un escudo para proteger, es también la espada usada para luchar contra la tentación. No bastará, hermanos, la oración familiar, ni la oración social, ni la oración en la iglesia. Todas esas cosas, todas esas oraciones son muy valiosas. Pero la mejor especia triturada ha de humar de tu incensario, en tus devociones privadas, donde ningún oído oye, excepto Dios. Retírate a la soledad si quieres vencer.
Observen también que la oración de nuestro Salvador Jesucristo fue una oración humilde. Lucas dice que él se arrodilló, pero otro evangelista nos informa que se postró rostro en tierra. ¿Cómo? ¿Acaso el rey se postra rostro en tierra? ¿Dónde entonces tienes que estar tu lugar y el mío? Tú y yo somos humildes siervos del gran maestro. ¿Dónde está nuestro lugar si él, siendo rey, tuvo que tirarse al suelo? ¿Acaso él cae de bruces al suelo? ¿Dónde te postrarás tú? ¿Qué polvo y qué cenizas habrán de cubrir tu cabeza? ¿Qué cilicio debería ceñir nuestros lomos? La humildad nos proporciona un buen punto de apoyo en la oración, hermanos. La humildad. No hay esperanza de una prevalencia real con el Dios que abate al soberbio, a menos que nos humillemos para que Él no se exalte a su debido tiempo. Además de ser una oración solitaria, una oración humilde, la oración de nuestro Salvador fue una oración filial. Mateo lo describe diciendo Padre mío y Marcos dice Abba Padre. Encontrarán que argumentar la adopción es siempre una fortaleza en el día de la tribulación. De ahí que la oración en la que escrito está no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, comience Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué nos enseña eso? Hermanos, supliquen como un niño. Supliquen como hijos de Dios. Ustedes no tienen ningún derecho como súbditos. Perdimos todo derecho por nuestra traición, pero nada puede justificar que un niño pierda el derecho a la protección de un padre. Entonces no se avergüence de decir, Padre mío, escucha mi clamor, porque tú eres mi Padre. Además observen que también fue una oración perseverante. Él oró 3 veces usando las mismas palabras. No se contenten hasta que prevalezcan. Sean como la viuda importuna, cuyas continuas visitas lograron lo que su primera petición no pudo conseguir. Prevalecer en oración, perseverar en oración. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia, nos dice la Escritura. Y adicionalmente vemos cómo ardía hasta ponerse al rojo vivo. Fue una oración intensa, la de nuestro Maestro. Oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué gemidos tuvo que emitir Cristo? ¿Qué lágrimas brotaron de esas profundas fuentes de su naturaleza? Así que eleven una intensa suplicación si quieren prevalecer contra el adversario. Orar fervientemente, ardientemente. Y por último, fue una oración de resignación. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. Cedan ustedes y Dios cederá. Que sea como Dios quiera y Dios querrá lo que sea para lo mejor. Y estén ustedes perfectamente contentos de dejar el resultado de su oración en las manos de aquel que sabe cuándo dar, cómo dar, qué dar y qué retener. Así que prevalecerán si suplican intensa e importunada, con importunidad, en toda humildad y resignación. Una lección práctica. El Señor les dijo a los discípulos, levantaos y orad. Cuando los discípulos estaban acostados, se quedaron dormidos. Así que, hermanos, nosotros, levantémonos, tenemos que sacudirnos, pongámonos en pie en el nombre de Dios, levántense y oren. Oren. Y si están en tentación, sean más insistentes, más apasionados, más importunos con Dios de lo que hubieran sido jamás en su vida, para que Él los libre, nos dice el texto, la Escritura, en el día del conflicto. Hermanos, como el tiempo se nos ha terminado, concluimos con el último punto, el predominio del Salvador, brevemente. La nube ha pasado, Cristo estuvo de rodillas y la oración concluyó. Pero dirá alguien, ¿acaso Cristo prevaleció en la oración? Amados hermanos, ¿podríamos nosotros tener alguna esperanza
de que prevalezca en el cielo si no hubiera prevalecido en la tierra? Si su amargo llanto y sus lágrimas no hubieran sido oídos entonces en Getsemaní, ¿no sospecharíamos que fallarían ahora también? Debido a que sus oraciones prevalecieron, Él es un buen intercesor nuestro. ¿Y cómo fue oído? La respuesta ciertamente será dada en breve. Fue oído, pienso, en 3 sentidos. La primera respuesta positiva que fue dada es que su mente quedó apaciguada de repente. ¿Qué gran diferencia hay entre mi alma está muy triste? Esto es su premura yendo de un lado a otro, la triple repetición de su oración, la singular agitación que le sobrevino. ¿Qué contraste entre todo eso y ir al encuentro de su traidor diciéndole, con un beso entregas al Hijo del Hombre? Antes era semejante a un mar embravecido y ahora está tan tranquilo como cuando él mismo dijo, calla, enmudece, y las olas se aquietaron. No se puede conocer una paz más profunda que la que reinó en el Salvador cuando, estando delante de Pilato, no le respondió ni una palabra, ni una. Está tranquilo hasta el final, tan calmado como si fuese su día de triunfo, más bien que su día de tribulación. Ahora bien, yo creo que esto fue concedido en respuesta a su oración. Tal vez experimentaba sufrimientos más intensos, pero su mente estaba tan apaciguada entonces como para enfrentarlos con mayor determinación. Dicen que hay algunos hombres que cuando oyen por primera vez los disparos en una batalla están temerosos, entran en shock, pero conforme la batalla crece y el peligro aumenta, se tranquilizan y tienen nuevamente dominio sobre sí. Así pasó con Cristo también. Así el Padre oyó el clamor del Salvador e infundió una paz tan profunda en su alma que fue como un río, como las olas del mar. Y a continuación también recibió respuesta de Dios, ya que fue fortalecido por medio de un ángel, como hemos dicho antes. ¿Y cómo se llevó esto a cabo? Pues no lo sabemos muy bien. Probablemente fue por lo que el ángel le dijo o probablemente fue por lo que el ángel hizo. El ángel pudo haber susurrado las promesas o pudo haber representado ante el ojo de su mente la gloria de su éxito. Pudo haber bosquejado su resurrección. Pudo haber retratado la escena cuando sus ángeles le traerían sus carros desde lo alto para llevarlo a su trono, donde escucharía: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. ¿Pudo este ángel haber revivido ante él el recuerdo del tiempo de su advenimiento, el porvenir, cuando Cristo dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra en todo el universo? Y así habría sido fortalecido nuestro Señor. O quizás por algún método desconocido, Dios envió tal poder a nuestro Cristo, que había sido como Sansón con sus guedejas rapadas, que recibió de repente toda la fortaleza y la majestuosa energía requeridas para la terrible lucha. Entonces salió del huerto sin decir más: yo soy gusano y no hombre, sino fortalecido con un poder invisible que lo hizo un digno contendiente para enfrentar a todos los ejércitos que le rodeaban. Ahora podía irrumpir en medio de una tropa, podía saltar un muro. Dios había enviado una fuerza de lo alto por medio de su ángel y había fortalecido al hombre Cristo para la batalla y para la victoria. Y creo que podemos concluir, hermanos, diciendo que Dios lo oyó al concederle entonces no fuerza simplemente, sino una real victoria sobre Satanás. Yo no sé si lo que suponen algunos es lo correcto. Es decir, que en el huerto Cristo pagó más del precio de lo que pagó incluso en la cruz. Pero yo estoy convencido que también son insensatos los que piensan que la expiación fue realizada en la cruz y únicamente ahí. He leído algunos comentaristas y yo también creo personalmente que la batalla empezó en Getsemaní, que se realizó en el huerto así como también en la cruz. Y me parece que en el huerto fue consumada
una parte de la obra de Cristo completamente consumada, y esa fue su conflicto con Satanás. Es de concebir, hermanos, que en la cruz Cristo tuvo que experimentar más bien entonces la ausencia de la presencia del Padre, los ultrajes del pueblo y de los hijos de los hombres, que las tentaciones del demonio. Las tentaciones del demonio fueron en Getsemaní, no en la cruz. Pienso en verdad que esas tentaciones terminaron cuando se levantó después de estar de rodillas en oración, cuando se levantó del suelo donde calcó su semblante en el barro con grandes gotas de sangre. La tentación de Satanás había terminado entonces y podría haber dicho respecto a esa parte de la obra: consumado es. La cabeza del dragón ha sido triturada, lo he vencido. Tal vez en esas pocas horas que Cristo pasó en el huerto se concentró y se disipó toda la energía de los agentes de la iniquidad. Tal vez en ese conflicto todo lo que la astucia podía inventar, todo lo que la malicia podía idear, todo lo que la práctica infernal podía sugerir a los oídos de Cristo, a su mente, fue probado en Cristo, estando el diablo libre de sus cadenas para ese propósito, ya que Cristo había sido entregado a él. Como lo fue Job, para que pudiera tocarlo en sus huesos y en su carne. Sí, pues así fue Cristo, tocado en su corazón y en su alma, y dejarlo en su espíritu. Así se le dio la autoridad al diablo en esas horas en el huerto. Pudiera ser que cada demonio en el infierno y cada diablo del abismo hubieran sido convocados, cada uno para dar paso a su propio rencor y para derramar conjuntamente su energía y su malicia sobre la cabeza de Cristo. Y allí estaba Él. Allí estaba nuestro Salvador, y podría haber dicho al ponerse de pie para enfrentar al siguiente adversario, un demonio en forma de hombre: Judas, vengo en este día de Bosra, con vestidos rojos de Edom. He hollado a mis enemigos y los vencí de una vez por todas. Ahora voy a cargar con el pecado del hombre y con la ira de mi Padre, y voy a completar la obra que me ha encomendado. Si así fuera, entonces, Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Él temía la tentación de Satanás y fue librado de ella. Temía su propia debilidad y fue fortalecido. Temía su propia trepidación mental y fue apaciguado. ¿Qué diremos entonces en conclusión si nuestra lección no dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis? Entonces, si sus tentaciones alcanzan la altura y las fuerzas más tremendas, hermanos, aún así, aférrense a Dios en oración y prevalecerán. Pecador convicto, este es un consuelo para ti. Cristo cargó con el pecado de hombres como tú, para que tú seas libre. Y santo atribulado, esta es una dicha para ti. La lección de esta mañana es para todos y para cada uno de nosotros. Hermanos, consideren el amor de Cristo. Qué tremendo amor por nosotros. Lo que Él tuvo que pasar en Getsemaní y en la cruz, pero sobre todo en estas horas oscuras, solo, abandonado. Qué gran lucha sostuvo nuestro Salvador por llevar a cabo nuestra redención. La lucha comenzó ahí, en Getsemaní. Ahí empezó la lucha de Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos para expiar nuestros pecados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, y ahora podemos tener comunión con Él por medio de estos símbolos, el pan y el vino. Podemos recordar la muerte de Cristo. Podemos recordar sus sufrimientos. No con tristeza, porque era necesario, el Señor así lo dijo, es necesario que yo sea entregado a los hombres y que me escarnezcan, que me golpeen, que me escupan en el rostro y que me crucifiquen, pero resucitaré al tercer día. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, así que acérquense a Él. Jesucristo nunca dejará de socorrer a su pueblo cuando éste es tentado. Orad para que no entréis en tentación. Oren en privado si quieren vencer. No se expongan a la tentación. Luchen y resistan a la tentación. Si es preciso, hasta que suden gotas de sangre. Si estamos en tentación, hemos de pedir que Cristo ore por nosotros para que nuestra fe no falle. Y cuando hayamos superado el problema, tratemos de fortalecer a nuestros hermanos, tal como Cristo nos ha fortalecido en este día.
Como fue zarandeado Pedro, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Así nosotros unos con otros. Que Dios el Padre les bendiga con el amor de su Hijo Jesucristo. Amén.